Para entender programación en PLC, primero tienes que entender principalmente cómo es que funcionan los relevadores, porque de ahí está basado ese lenguaje. Si no conoces los relevadores, te doy una breve explicación. No me voy a meter en explicar cosas así de que el magnetismo y las fórmulas matemáticas y que cómo se componen, ni nada de eso, solamente tratar de que me entiendan. Bien. Los relevadores tienen distintos tipos de voltaje, como 12 volts, 5 volts, 24 volts, entre otros, y dos tipos de corriente, la corriente alterna y la corriente directa. Bueno, estos relevadores se componen de una bobina y contactos abiertos y cerrados. Aquí en esta imagen tengo una bobina, que es esta, que se señala con un círculo y que tiene dos puntas que están unidas con una espiral. Bueno, aquí dependiendo de qué características tenga su relevador, es lo que vamos a conectar en estas dos patitas, como puede ser 5 de voltaje y corriente directa, que la encontrarán como 5 VDC, o 24 de voltaje y corriente alterna, que se encontraría como 24 VAC. Los relés deben de tener un esquemático de cómo tiene que ir conectado. Por ejemplo, en esta imagen de un relevador te dice qué función hace cada patita, y aquí tiene el A1 y A2. Estas dos son las patitas rectas que les enseñé hace un momento. Normalmente cuando es A1 y A2 es cuando la bobina es de corriente alterna, y cuando tiene un signo de más y de menos es que la bobina es de corriente directa. En el A1 va a ir conectado la línea, y en el A2 va a ir conectado el neutro, y en el más va a ir conectado el positivo, y en el menos va a ir conectado el negativo. Bien, cuando le suministramos voltaje a la bobina, este hace una especie de imán y puede atraer cosas pequeñas que sean de hierro. Es aquí donde los contactos normalmente abiertos Na y normalmente cerrados NC tomarán parte. Bueno, pasemos a los contactos. Aquí en este corto GIF se muestra que poniendo voltaje a la bobina hace atracción a una pequeña laminita, y cuando dejamos de darle voltaje la laminita se vuelve la posición original. Chequen que cuando hay voltaje la bobina crea una especie de imán y atrae la lámina, y cuando dejamos de suministrarle voltaje, como ya no está haciendo ese imán, la laminita vuelve a su posición original. Ok, centrémonos en esta parte. Tiene dos patitas rectas paralelas y otra abajo unida a una de las patitas de arriba. A esta patita se le llama contacto normalmente cerrado, y a este contacto normalmente abierto, y este de aquí abajo es el común. Cuando la bobina hace el magnetismo, el común pasa al Na normalmente abierto, y cuando le quitamos el voltaje, el común pasa al normalmente cerrado NC. Veamos un circuito donde le pondremos 110 VAC a la bobina y otro circuito de 5 VDC que encienda un LED cuando la bobina se active y que esté unido al contacto normalmente abierto. Veamos.